Cantabel. La columna de Derechos Humanos con Ana Paula Gallardo. Bueno, tremendo programa el de hoy con las columnas que tuvimos y con la que vamos a tener ahora con Ana Paula, que siempre son excepcionales, así que hoy supongo que nos va a dejar, pero con la boca abierta todo. Seguro. Gracias, Ana Paula, por estar. Antes, mirá, porque la semana pasada estuvieron las chicas de Unidas por la Lana. Unidas por la Lana, así sí. que queremos recordarle a la gente que ellas esperan las la donaciones. lana. Así que nos mandaron acá un cartelito, querés colaborar, escribinos y coordinamos la entrega, tejemos abrigo, tejemos en red, y el Facebook y el Instagram es Unidas por la Lana, pero con la X, o sea, ¿cómo se pronuncia, Ana? Unides. Unidas con las dos veces con X. Y también nos dejan un teléfono, el 11 70 67 82 41, repito, 11 70 67 82 41 para colaborar con lana o con ropa de lana para destejer. Exacto. Que ellos la destejen y después la utilizan para el abrigo, para las donaciones. Hacer las mantas, sí. Así que bueno, Ana, bueno, ¿cómo están? no Buenas dijimos tardes. nada nosotros de que íbamos a hablar porque era una incógnita porque yo tampoco les conté. Perfecto. Bueno, buenas tardes. No sé si son muchas las expectativas que pusiste. Espero poder cumplir con algo de eso. Seguramente. Y la columna confluye bastante con las otras dos columnas que estuvieron hoy. Digo, la columna de Raquel en relación a las amenazas de tiroteos que hubo en las escuelas, y digo de Tato en general porque siempre son excepcionales sus columnas en salud. Así que la propuesta era hablar un poco de la salud mental de los adolescentes, pero como bastante más amplio. Traigo así muy chiquitito. Ayer a la mañana lo llevo a mi hijo a la escuela, que él está en primer año de secundaria, y la verdad que me volví con una angustia, con una imagen absolutamente distópica. Policía en la puerta de la escuela, acá en una escuela secundaria en Ituzaingó, policía en la puerta de la escuela, los pibes entrando con sus bolsitas, mostrando la bolsita, y pensaba esto, ¿qué más le podemos pedir a esta generación? Pibes que atravesaron la pandemia, que vieron su escolarización atravesada, sesgada por la pandemia, y ahora yendo a estudiar en estas condiciones, ¿no? Así que bueno, ahí va. Así que bueno, un poco de algo de lo que venía pensando en relación a esto, era charlar sobre lo que yo titulé la infancia y la adolescencia estafada, ¿no? Porque me hago cargo que le robé el título a dos especialistas que dieron un seminario hace un tiempo, Santiago Morales, que trabaja mucho temas de infancia y de adolescencia, y Paula Nurit, dieron un seminario excepcional que se llamaba La Generación Estafada, y bueno, no me quería robar el título tan directamente, así que se lo cambié. El 50%. Y puse la infancia y la adolescencia estafada para poder pensar un poco sobre todas estas temáticas, ¿no?, de problemas de salud mental, y también pensarlo dentro de este marco de derechos humanos. Como venimos hablando, entonces, en las últimas semanas sucedieron una serie de acontecimientos que nos obligan a pensar qué está pasando con las adolescencias, ¿no? Podemos mencionar como más significativo el asesinato de un joven de 13 años a manos de otro joven de 15 años en la escuela de San Cristóbal en Santa Fe, la desaparición y posterior desenlace fatal de Maitena, nuestra estudiante de acá de la secundaria 16 de Merlo, y finalmente la oleada de amenazas e intimidaciones de tiroteos en las escuelas. Creo que no se necesitan más situaciones para poner sobre la mesa y hablar de algo que hoy en Argentina y en el mundo es una situación alarmante, que nuestros niños y adolescentes están atravesando los niveles más altos de malestar psíquico, emocional y social, ¿no? No estamos ofreciéndole futuros posibles a los pibes, o peor aún, como siento yo, no estamos ofreciéndole un presente esperanzador, ¿no? Ya no es solo el futuro, sino es cuál es la realidad y el presente que viven hoy nuestros pibes.
Y el mundo adulto no está sabiendo, no está pudiendo o no está queriendo interpretar cuáles son sus necesidades y sus demandas. Y lo siento justamente como en contradicción a lo que es el discurso público, ¿no? Que nos habla de esfuerzo, de mérito, de que si vos te esforzás vas a poder. Y la realidad es que hoy los pibes no están pudiendo visualizar ese futuro. Así que la propuesta es un poco repasar ahí algunas cuestiones en relación a las normativas, a la salud mental y a la escolarización para pensar qué se puede hacer con esto y si es algo que podemos hacer. En relación a esto, entonces, lo que digo, ¿no? La primera estafa, decíamos, las adolescencias y las infancias estafadas. Siento que la primera estafa es los derechos que existen pero no se cumplen. Y ustedes saben que esta columna es de derechos humanos y dicho a grosso modo, los derechos humanos son los derechos que tenemos todas las personas por el simple hecho de existir. No sé si ahí se escucha bien. Sin embargo, los estados consideran que hay determinados grupos que por ser más vulnerables tienen que tener un plus de derechos, ¿no? Tienen que tener mayores protecciones. Y dentro de ese grupo están, por ejemplo, como grupo etario, los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa entonces con esto? Bueno, se considera que los estados deben cuidarlos porque están en una etapa de la vida que requiere mayores cuidados. Entonces, en concreto, además de los derechos humanos que tenemos todas las personas y todos los seres humanos, los niños, niñas y adolescentes cuentan con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que en nuestro país se traduce en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, que marcos legales y normativos sobran. Lo que pasa es que no están sirviendo, ¿no? No estamos pudiendo proteger como lo buscan y ese plus de derecho que tienen está completamente desdibujados. Entonces me pregunto, ¿qué les está pasando a las adolescencias? Y acá me voy a poner como bastante estadística y con cifras porque creo que lo que no estamos pudiendo ver como sociedad nos lo cuentan los datos, ¿no? En los datos eso no se puede ignorar. Y prometí no interrumpir, Sí. como siempre, pero quizás ahí, pero para otro momento, preguntarnos si no sirven o no se aplican. Ambas, claro. ¿No? Sí, totalmente. ¿Qué pasaría si se aplicaran como corresponde? Bueno, pero bueno, eso sí, lo dejo para... Sí, eso es todo un tema para seguir hablando porque justamente hay trabajos, Santiago Morales, que les mencionaba anteriormente, tiene también escritos que muestra eso, ¿no? De cómo paradójicamente desde la Convención de los Derechos del Niño de 1989, en donde hubo un marco regulatorio muchísimo más amplio, en realidad el Estado social desapareció y entonces en contraposición ese estar presente del Estado no se lleva adelante, ¿no? Bueno, traía como primera cuestión de los datos el pronunciamiento número 30 de la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que es reciente, es de marzo del 2026, y allí nos dicen que en el mundo 1 de cada 7 adolescentes tienen trastorno de salud mental. Estas cifras aumentaron considerablemente post pandemia. En Argentina, 9% de los adolescentes se sienten deprimidos y en barrios populares esa cifra aumenta a un 37%. 37% de nuestros pibes se sienten deprimidos. 13% angustiados. La mitad de esos problemas comienzan antes de los 18 años y un tercio antes de los 14. O sea, ya pibes de 12, 13 años manifiestan problemas de salud mental. Estas cifras, como también pasa con personas mayores, aumentaron considerablemente en la pandemia y nunca se logró revertir esa situación. O sea, nunca pudimos volver a los índices prepandémicos. Ahora la tasa que para mí es más alarmante y a la que tenemos que prestarle más atención, y voy a intentar no llorar porque de verdad que cada vez que leo esto y cuando lo escribía no podía parar de llorar, es dolorosamente la tasa del suicidio. Durante el 2025 la tasa de suicidio adolescente fue de un pibe por día. Un pibe por día en nuestro país, entre 10 y 19 años, se quita la vida. Es la segunda causa de muerte de chicos entre 10 y 19 años. Según cifras del Ministerio de Salud Nacional, que sabemos además que están bastante desactualizadas, entre abril del 2023 y abril del 2025 se notificaron 15.807 intentos de suicidios.
de las cuales el 5,7% fueron el resultado mortal. O sea que de ese pibe por día que se quita la vida, hay 20 o 30 más que intentaron hacerlo. Frente a estas cifras, lo que vemos en materia presupuestaria es que solo el 4,1% del presupuesto de salud se destina a salud mental. Y de eso, apenas el 0,4% es para adolescentes. O sea que de toda nuestra ley, de todo el presupuesto de salud, 0,4% se destina a adolescentes. Cuando la ley de salud mental a su vez dice que debería ser al menos el 10% que se destine para salud mental. Esto no es un error técnico, sino que es una decisión política, ¿no? Vemos, por el contrario, que a diferencia de aumentar el presupuesto, o por lo menos de cumplir con lo estipulado, el gobierno nacional decide discutir la baja de la edad de punibilidad. Es decir, les estamos diciendo a los adolescentes, miren que no solo no los vamos a acompañar, sino que además los vamos a meter preso. Y lo que yo siento, y me parece más importante, es no estamos llegando tarde a meterlos presos, que es lo que decían cuando se discutía la ley de punibilidad, ¿no? Estamos llegando tarde, ya con 16 años son grandes. Claro. No estamos llegando tarde a meterlos presos, estamos llegando muy tarde a cuidarlos, a protegerlos. ¿Y qué dicen nuestros pibes de todo esto? Y acá recopilé algunos aportes cualitativos de distintos estudios de la Defensoría también, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de Fundar, de UNICEF y el CONSAJU, que muestran que lo que viven hoy nuestros pibes es soledad. Lo que los chicos nos dicen es que se sienten solos. Están solos, no los escuchamos, no los miramos, no compartimos con ellos. No socializan con otros niños, niñas o adolescentes de su edad, sino mediante pantallas. ¿Y cómo se traduce esto? Y acá vienen otras cifras y datos bastante abrumadores. Adolescentes que no duermen por ansiedad. Eso es tremendo. El otro día escuchaba una columna en la radio Destape de los problemas de salud mental en adultos, ¿no? Mayores de 18, y decían que hoy el 22% de nuestra población solamente puede dormir sin problemas. O sea que parecería que ya hoy dormir no es una cuestión biológica, sino que es un privilegio para algunos pocos, ¿no? Pero dentro de eso, porque uno puede pensar, bueno, los adultos hoy estamos atravesados porque no llegamos a fin de mes, por las deudas, por esto. Los pibes no están pudiendo dormir por ansiedad. ¿Qué debería estar preocupándole a un adolescente, no? Digo, yo me voy hacia mi adolescencia y digo, ¿qué me preocupaba? La prueba del otro día en la escuela, el pibe que no me dio bola. O sea, no debería no estar pudiendo dormir por ansiedad un chico adolescente. Y menos esos porcentajes. Y menos esos porcentajes. La facilidad. Hay un libro que salió hace poco, que lo voy a buscar a la feria del libro, que es la chica esta, Recap, de Caja Negra, que habla justamente sobre los grandes monopolios digitales, Microsoft, ¿no? Y demás cuestiones, cómo logran ellos monopolizar todo ese proceso y llevarlo a un marco de gratuidad, porque lo que importa es la estadística y los datos de lo que y la información que se maneja en lo digital. Sobre esa base se generan todos elementos centrales para generar un nivel de ansiedad que es difícil de poder, ¿cómo se llama? Moderar, correrlo. Y son los dueños de la subjetividad. Bueno, yo hoy parece que estoy fan de Santiago Morales, pero la verdad es que es un sociólogo que me interesa muchísimo lo que investiga. En este seminario que les decía que dio, que se llama La Generación Estafada, está en YouTube, lo pueden ver, y él hace todo un análisis, una investigación justamente de cómo las pantallas llevaron, ¿no?, a las problemáticas de salud mental que tenemos. Bueno, por otro lado tenemos, ¿no?, decíamos esto de qué sienten los adolescentes, no pueden dormir, jóvenes que consumen para soportar. En barrios populares, según un estudio de Fundar, el 51%, o sea, más de la mitad, diría para vos que sos bostero, la mitad más uno, dice que la mayoría de sus amigos consume drogas. Y el 15% reconoce ser o haber sido adicto. O sea, el que no está enganchado a la pantalla del celu está consumiendo para poder soportar la realidad que tienen. Pibes que se autolesionan, y eso los que trabajamos en escuela lo sabemos muy bien, la cantidad de casos de autolesión que aumentaron, y ya no en la secundaria, desde la primaria. Apuestas online,
Según la 9ª ronda de UNICEF, que fue de noviembre del 2025, un 40% apostó dinero online en el último mes, o sea, en el mes de noviembre. Lo que en números enteros son 800.000 chicos y chicas apostando. Eso ¿Cuánto? es en ¿El número? 800.000 en Argentina. ¿En Argentina? En Argentina. Y chicas con trastornos alimentarios cada vez más temprano. Lo que se demostró es que bajó profundamente la edad a partir de la cual empiezan a tener problemas alimentarios. Antes estaba situado alrededor de los 15, 16 años y hoy empiezan con problemas alimentarios desde los 11, 10 años. Y el 25% de estas adolescentes, y lo digo en femenino porque afecta mucho más a las mujeres, presenta conductas alimentarias de riesgo, o sea, pueden poner o ponen en riesgo, mejor dicho, su vida. Y ahora vamos a la escuela. Algo ahí que mi compañera Raquel sabe muy bien. ¿Qué hace o qué puede hacer la escuela en este contexto? ¿Y por qué traigo la escuela? Porque la escuela funcionó como una institución de excelencia para esta franja etaria, en nuestro país sobre todo, ¿no? Entonces, de pasar a ser esa institución de excelencia a una promesa o una institución desbordada. Históricamente en Argentina la escuela era eso, ¿no? Movilidad social, integración, futuro. Pero hoy parecería que esto se está rompiendo. Este mes, ahora reciente, si no me equivoco, es de el 12 de abril. O sea, es un estudio muy reciente que salió y que llegué a él a través de una nota de La Nación. Es una investigación que llevaron adelante desde Fundar y el Centro de Investigación y Acción Social, que dice, sin vueltas, que en los barrios populares la promesa de que estudiar permite progresar se está erosionando. Muchos jóvenes ya no creen que puedan vivir mejor que sus padres. ¿Qué es lo que dicen los pibes? Dejo la escuela porque no veo un futuro posible. Porque esa idea de ascenso social que nosotros teníamos, de que tal vez mi viejo llegó a la secundaria y yo puedo llegar a la universidad, hoy está roto. ¿Qué pasa entonces, pienso yo, o me pregunto, cuando la escuela ya no encarna ese imaginario de movilidad social? Bueno, cae la motivación social, se debilitan las trayectorias educativas y se fragmenta la experiencia social. En este mismo estudio hay datos contundentes que dice que un 42% de los jóvenes abandonó la escuela y un 59% nivel secundario tiene sobreedad. Y lo más fuerte que me parecía de este estudio, todo está en internet, así que yo por eso también lo nombro, porque si todo lo que nombro acá está en internet y se puede buscar y se puede ir a ver. Lo más fuerte no es el número y la cifra, sino el sentido que circula entre los jóvenes, porque este es un trabajo que es cuanti y cualitativo. Y lo que decían la mayoría de los jóvenes es, estudie o no estudie, mi vida va a ser la misma. O sea, la escuela ya se desdibujó, perdió ese valor que tiene en nuestra sociedad, ese lugar que cobijaba, ¿no? Entonces ahí yo sentía, bueno, ahí se rompe todo, porque cuando se rompe esa creencia, que es el motor de nuestra sociedad, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Hay un mensaje por YouTube de Ezequiel Barragán, que también tiene un programa acá en los lunes. Los lunes. Dice, buenas, creo que los adultos no están escuchando a los jóvenes y adolescentes, como leí por ahí, mientras los chicos están tristes, los adultos estamos con el celular. Saludos a toda la mesa. Hay un marco ahí, ¿no? General. Sí. Hay algún estudio también que está hablando de que todo esto está pasando fuertemente en los países latinoamericanos o más desfavorecidos de África del centro y del norte, mientras tanto hay una gran élite mundial que ha modificado el tronco central de la educación. El tronco central de la educación es educar a este chico que vive bien, que tiene todo materialmente, con mayor cantidad de idiomas, con mayor cantidad de estudios financieros, de producción económica, de manejo de masas. Hay una gran élite que ha iniciado secretamente una nueva forma de educar. Algo de aquello tan antiguo de educar al soberano, pero porque el soberano es el rey, el pequeño rey, que va a conducir a estas masas populares tan desfavorecidas y tan desabastecidas.
hay también Sí, estudios sobre eso. De hecho, hay estudios y entrevistas que se hicieron. La enseñanza de la élite. Entrevistas que se hicieron a las grandes élites mundiales y a las personas que están dentro de los lugares de inteligencia. Diría que hasta un poquito más que los country, ¿no? Porque, digo, son las grandes élites mundiales y quienes llevan adelante, por ejemplo, Google, inteligencia artificial, que le tienen prohibido el uso del celular a sus hijos. Exacto. O sea, ellos mismos en sus entrevistas lo han dicho porque saben el impacto negativo que tiene cognitivamente, en la socialización, en un montón de aspectos, ¿no? Hay una viralización, creo que se dice, de un video educativo que se transmite en China, por ejemplo, donde, bueno, aparece el traspaso de una vida del adolescente a la adultez con el celular y el traspaso de la vida de un adolescente con los libros, ¿no? Y lo ponen en términos capitalistas, ¿no? ¿Cuánto vas a ganar si sos tal cosa o si vas a ganar tal otra? Interesante para discutirlo en algún momento porque tiene un nivel de profundización en términos conceptuales que son... Un pacto social, educativo, roto, destruido, aniquilado, mientras están dando lugar a otro pacto educativo de la gran élite, de una élite de conducción que digamos que desacredita totalmente la existencia de las masas. Y digo la existencia de las masas porque estamos viendo que hay políticas de exterminio que se están dando a nivel mundial, todito el planeta, ¿no? Sí, lo pensaba también en esto, digo, es una problemática que es internacional y digo, tiene que ver con todo un viraje hacia las derechas, hacia extremos, bueno, del capitalismo ya más voraz que puede haber, pero digo, también en nuestro Estado Nacional lo que sucede es que no hay un Estado que regule, que proteja, que se oponga, ¿no? Entonces, digo, si bien es una problemática a nivel internacional, si vamos directamente a esto, ¿no? Nosotros como adultos, pero nuestros pibes y pibas están completamente desprotegidos frente a todo esto que está sucediendo. Sí, sí. En una que encontré asolados y disociados. Yo recuerdo alguna discusión que tuve en una plenaria con un inspectora era, no hace unos años, no era Raquel, en donde planteaban el hecho de que los adolescentes, niños y demás cuestiones, con la utilización del celular leían más. Y mi discusión tenía que ver el nivel de fragmentación que existía en la lectura y la capacidad poco crítica que se podía construir a partir de lo que se trabajaba o lo que podía llegar a desarrollar con el uso del celular con las cuestiones de las tecnologías. Bueno, el tiempo en algunas cosas me dio la razón. Digo, pienso que también todo esto es tan veloz porque... nos pasó también que post pandemia o durante la pandemia muchos valorizamos el uso del celular, de las tecnologías, porque decías como, bueno, el pibe que no se puede comprar una fotocopia está con su celular, bueno, lo ven de otra manera, pero realmente fue tan rápido empezar a ver esto, ¿no? Las consecuencias negativas que traía, pero todavía no está en discusión eso. Porque todavía hay muchas escuelas donde siguen fomentando que lleven el celular, que usen el celular. No está tan extendida. Está muy difícil. El otro día hice una práctica de poder en el aula, fue increíble. Porque en algunas escuelas, cuento brevemente, en algunas escuelas está prohibido el uso del celular. Y por ende también para el docente. Y yo lo que hice, empecé a hablar del concepto de poder. Entonces, cuando empiezo a trabajar el concepto de poder, ¿qué es lo que empecé a hacer? Usar el celular. Y ellos tenían terminantemente prohibido. ¿Y cuál fue el planteo? Bueno, ¿por qué lo usás vos y por qué no lo usás? Bueno, la experiencia fue buena. Después la cuento. Fue buena. Sí. Fue buena. Bueno, me preguntaba cómo salimos de esto. Y no tengo la respuesta, claramente. O sea, me lo pregunto. Digo, podemos discutirlo, podemos pensar, pero sí me parecía como plantear por lo menos algunas líneas de análisis que nos pueden permitir empezar a vislumbrar, si se quiere, bueno, por dónde lo agarramos, ¿no? Y yo digo, primero algo que es fundamental, que parece una tontera, pero que es algo que no está tan en discusión, que no es un problema psicológico, ¿no? No es, el pibe que tiene un trastorno de ansiedad o tiene depresión,
o el que tuvo un intento de suicidio como algo individual, psicológico. Tampoco el tema de la escuela es una cuestión de desgano para estudiar. No es que son, como nos hicieron creer, la generación ni, ¿no? Cuando se ponían en los medios de comunicación, ponían y discutían esto, la generación ni, no quieren hacer nada. Bueno, la verdad es que no quieren hacer nada porque no les estamos ofreciendo nada en todo caso, que igual es otro debate porque también las cifras de la generación ni no son significativas. Entonces, primero y principal, para salir de esto, entender, y siempre vuelvo a las feministas de la segunda ola cuando decían lo personal es político, porque es eso, es entender que estas problemáticas, que los pibes las viven como personal, son políticas, son un problema social, ¿no? ¿Cuál es la sociedad que le estamos ofreciendo a esta generación? Bueno, como venimos hablando, una sociedad donde prima la violencia, donde prima el desempleo, donde hay un corrimiento del Estado, donde las familias están sobrecargadas, las instituciones están debilitadas, espacios comunitarios que ya no existen. O sea que los soportes sociales que organizaban la vida de los chicos están debilitados, ¿no? Y como dicen varios especialistas en la temática, hay un deterioro de las tramas de crianza. Digo, el pibe que iba a la escuela, volvía a su casa, estaba tal vez en un club barrial, en una sociedad de fomento, en algún espacio comunitario, eso hoy ya no está, ¿no? Esas tramas de crianza se han ido deteriorando. Entonces no es solo que los chicos están mal, es que los adultos estamos fallando, ¿no? Y estamos fallando todos. Está fallando el Estado Nacional, pero también quienes formamos parte de las escuelas, quienes somos adultos y tenemos a cargo niños, niñas, adolescentes, las instituciones en general. ¿Pero por qué estamos fallando? Porque no nos estamos tomando en serio lo que les pasa, ¿no? Siempre se minimiza en, bueno, es un problemita, bueno, está triste, bueno, nada, ¿no? Va a pasar. Y después termina sucediendo, lamentablemente, situaciones como la que vivimos en nuestro distrito hace muy pocos, ¿no? Y también situaciones como las que venimos viendo con las amenazas de tiroteos. Entonces pienso, ¿qué podemos hacer los adultos? Bueno, primero creo que entender que la adolescencia no está en crisis. Lo que está en crisis es la forma en que los adultos estamos respondiendo a estas nuevas adolescencias y en estos contextos complejos. No es que los pibes tienen padecimientos subjetivos porque son una generación de cristal y no se bancan nada, ¿no? Porque también esa es otra en la que caemos. Bueno, al final, ¿qué generación de cristal? No pueden hacer nada. No es que consumen porque les encanta consumir y terminar consumiendo, ¿no?, sustancias ilícitas porque les encanta eso. O no es que no estudian porque no quieren, o no es que no tienen proyectos porque no quieren. Es que hay una sociedad que dejó de garantizar las condiciones para que esos proyectos sean posibles. Y cuando la sociedad promete futuro, pero no lo sostiene, para mí eso tiene un nombre y es una estafa, ¿no? Hay un futuro que les prometemos en esta idea de la meritocracia, esforzate, que vas a poder, que lo vas a lograr, y ese futuro no es posible después. Entonces me parece que debemos entre todos, todas, todes, volver a construir presencia, estar con nuestros pibes, escucharlos, sostenerlos, mirarlos, construir criterio y responsabilidad compartida, ¿no? Esto también de volver a generar esa relación asimétrica que tenemos los adultos. Digo, no es mi amigo o el que no le pongo un límite. Sí hay un límite, no sé, no te vas a quedar hasta las 3 de la mañana usando el celular y estando en cualquiera. Digo, eso también es un criterio y es una responsabilidad. Pero también, y hay otra cuestión clave, que es lo que venimos hablando, no hay salud mental o educación posible sin políticas públicas, no hay políticas públicas sin presupuesto y no hay nada de eso sin una decisión política, ¿no? Entonces somos todos, es el Estado y todos los adultos que formamos parte de esta sociedad. Mientras tanto, los pibes siguen pagando el costo. Así muy bueno, es, Ana. Cierto, muy bueno. Muy cierto, muy cierto. Sí. Tenemos que pensar cercano. vieron que yo había hablado que tenemos que lograr una etapa de reconversión de nuestro programa en la 81. Bueno, tenemos que pensar los bloques, hacerlo un poco más extenso para poder poner en debate ciertas cosas, porque nos estamos quedando cortos. Sí, quizá porque hay mucho para analizar y pasó. son temas muy profundos. Hoy hablábamos de la transversalidad del cuidado, que tiene que ver con esto del presupuesto, de los centros locales y zonales, que no están respondiendo por razones no siempre presupuestarias, sino también por decisiones políticas más locales, y que eso nos pone en un lugar muy antipático,
porque si decimos que ser política, todo lo que uno hace es político, entonces habrá que dar discusiones más profundas, más dolorosas a los adultos, pero que realmente puedan volcarse en políticas de cuidado transversales, que cuiden a los ancianos, que cuiden a los enfermos y que cuiden a los niños, y a nosotros, los del medio, también que nos dejen ser. Sí, me parece que todo lo que estuvimos escuchando hoy está transversalizado por la palabra. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Y también por esta falta de políticas, o sea, creo que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como nación, como país, es la falta de políticas públicas perecederas. Esto de que viene un gobierno y te cambia, o sea, está bien que un gobierno modifique alguna cosa. Ahora, que un día somos fervientes defensores de que las Malvinas son argentinas, al otro día no, las Malvinas no son más argentinas. Después las Malvinas, bueno, no puede ser. O sea, tenemos que tener una política de continuidad en donde, bueno, no importa quién sea el que gobierna, porque esto que hablábamos antes, Paula, quizás, obviamente que la situación es muy grave, pero las leyes están, ¿no? Quizás si se cumplieran las leyes, no sé si se solucionaría, pero se paliaría bastante el problema. Pero bueno, entonces ahí tendríamos que hablar de corrupción, ahí hay que hablar de corrupción. Es que es doloroso, pero eso, por supuesto, es así. Y es lo que en definitiva sacaste como conclusión, sí, una estafa. Sí, claro. ¿No? Porque claro. En definitiva es una estafa. Sí. Porque si la ley está y no se cumple, es una estafa. Y a veces hasta están los recursos. Bueno, eso ya es, ahí sí hay otro. Claro. Es de otra índole, ¿no? Pero bueno. Yo una cosita más les dejo solo, que también por una cuestión de tiempo no lo pasamos, pero googleenlo, como decía Massa en el debate presidencial. 2 pibas del Pellegrini, del Centro de Estudiantes de Pellegrini, que las está entrevistando Cristina Pérez y les empiezan a decir que todo esto de las amenazas, de los tiroteos en las escuelas, tiene que ver con la salud mental y con el desfinanciamiento del Estado. Y es excelente lo que contestan las chicas, ¿no? Y yo digo, para mí siempre los pibes tienen la posta. Claro. Es cortito y la verdad que es re interesante escucharle a las chicas. Una frase que repetí mucho, los pibes siempre nos superan. Sí. Los pibes siempre nos pasan, nos pasaron hace rato. Y no sé, vos, Marcelo, que estuviste en mi área, ¿sabes cuántas veces he dicho esto? Seguro. Los pibes siempre nos pasan. Sí, sí. Bueno, nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo. Gracias, Chino, por tu operación como siempre. Gracias. Saludos a todos, gracias. El mejor programa de la radio, ¿no es cierto, Chino? Cantabel.